¿qué reformas, qué tenemos que hacer en términos electorales? ¿Hacia dónde tenemos que ir para tener unas elecciones tranquilas, bien llevadas, con buenos representantes, con primarias y con todo lo que se necesita? Bueno, Julio Silva, experto en temas electorales, nos acompaña esta noche aquí en Rimanchik para hablar justamente de eso. Julio, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Carlos, igualmente, muy buenas noches, gracias por la invitación, como siempre es un gusto poder dialogar contigo. Y sí, efectivamente, pues tenemos que ver el horizonte, y el horizonte nos marca un proceso electoral, unas elecciones generales, que al menos en esta primera decisión que ha tomado la representación nacional, el Congreso, pues está fijada en abril de 2024, la primera vuelta, y eventualmente pues una segunda vuelta seguramente en el mes de junio. A partir de ello, lo que corresponde, más allá de las posibilidades que había, de los escenarios que habían respecto de las fechas que se planteaban, en diciembre del 2023 en un primer momento, la izquierda, algunas fuerzas de la izquierda que planteaban la realización de elecciones incluso hasta en 4 meses, lo cual al menos técnicamente pues es inviable, pero finalmente tenemos esta elección general marcada para abril de 2024. Estamos hablando de 15 meses y medio aproximadamente. Vamos a ver, seguramente se harán largos estos meses que vienen, que tenemos por delante, pero lo que sí tenemos que precisar y señalar es que le compete al Congreso de la República también abordar otro tipo de reformas que tienen que ver justamente con cuya finalidad tiene que ser garantizar la realización de un proceso electoral lo más prolijo posible. Vale. Y hay varios aspectos que se tienen que trabajar o sobre los que se tiene que conversar. Vamos con ellos, Julio, vamos a desmenuzarlos. Dame un segundo, vamos a desmenuzarlos porque antes de entrar a ello necesito preguntarte algunos temas de forma para entrar a los asuntos de fondo. En principio, hay sectores de la derecha y de la extrema derecha del Congreso que quieren remover a las autoridades electorales como parte del adelanto de elecciones. ¿Qué sentido tiene eso? Aparte que sostendría la narrativa del fraude, ¿nos ayuda para llegar a ese 2024? Bueno, de ninguna manera ayuda o contribuye pues a dotar o a revestir de legitimidad a los organismos del sistema electoral, más aún cuando todos estos cuestionamientos de fraudes referidos o que se dieron en las elecciones generales del 2021 pues se han desvirtuado en su momento. Además, Carlos, que en realidad esta propuesta planteada por una bancada en realidad no tiene asidero, no tiene base o fundamento constitucional. Estamos hablando de que los miembros, los magistrados que componen el Jurado Nacional de Elecciones son elegidos conforme la Constitución lo establece. Uno es elegido por los magistrados supremos del Poder Judicial, otro viene del Ministerio Público, otro de las universidades públicas, de las universidades privadas, y finalmente hay otro que viene o que es elegido por parte del Colegio de Abogados de Lima. Y todos ellos tienen un mandato, un periodo establecido constitucionalmente y no se podría reducir porque de lo contrario estaríamos afectando su autonomía. Y lo mismo con los jefes nacionales tanto de la OMPE como del RENIEC. Ellos han sido elegidos de acuerdo a la Constitución por la Junta Nacional de Justicia. Y pues pretender o plantear de que sean o de que cesen en sus cargos resulta claramente inconstitucional. Pero además, Julio, la ignorancia es atrevida, porque además existe un mandato de protección por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger al sistema de injerencias de cualquier tipo. Así es, efectivamente, hoy día el Jurado Nacional de Elecciones ha recordado que... ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, adelante. Sí. El Jurado Nacional de Elecciones ha recordado que efectivamente hay una medida cautelar resuelta o otorgada por el Sistema Interamericano de Defensa de Derechos Humanos que lo que busca o lo que persigue es precisamente de garantizar esa autonomía e independencia con que deben contar en este caso el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Correcto. Dejamos los temas de forma, vamos a los temas de fondo. ¿Cuál es el rol que en este momento les compete a los partidos políticos en este momento, sobre todo de cara a la organización de elecciones primarias? Bueno, efectivamente, un tema
bastante importante es el que tiene que ver con estas elecciones primarias. Las elecciones primarias fueron introducidas, fueron incorporadas en nuestro sistema electoral en el año 2019. Sin embargo, no se han aplicado en los últimos 3 procesos electorales nacionales. Hablo de la elección congresal extraordinaria luego de la disolución del Congreso en el año 2020, no se aplicó. Tampoco se aplicó en las elecciones generales del 2021. El motivo o la justificación fue la pandemia, y lo mismo en las elecciones regionales y municipales del 2022. Ahora, habiéndose establecido una fecha de elección para abril del 2024, hay bastante tiempo y ya no habría, Carlos, ninguna justificación para que el Congreso, una vez más, pues disponga o señale o establezca de que no se van a realizar. Las elecciones primarias, en teoría, garantizan una mayor participación de la ciudadanía en la determinación de los candidatos, es decir, en la elaboración de la oferta electoral, además de que sirve como un filtro para ir depurando algunas candidaturas que cumplen con un mínimo de porcentaje de votación. Así que vamos a ver qué es lo que resuelve finalmente el Congreso respecto de las elecciones primarias. En realidad, lo que debería hacer y lo que le debemos exigir es que se refuercen las primarias. Así es. Definan, por ejemplo, claramente cuáles van a ser las competencias de los organismos electorales en estas primarias. De acuerdo. Porque de nada va a servir, Carlos, que tengamos unas primarias en las cuales se presente un candidato de un partido. Así es. En ese mismo sentido, ¿qué va a pasar con aquellos partidos que no quieran realizar primarias, Julio? Bueno, hemos visto en los últimos procesos electorales que los partidos políticos, pues, cuando se les da a elegir, por ejemplo, entre realizar unas elecciones internas vía delegados o unas elecciones internas en las cuales se aplica el mecanismo un afiliado, un voto, ¿qué es lo que prefieren? Delegados. En su gran mayoría prefieren la elección por delegados. Claro. Y lo que debe es precisamente esos procedimientos o mecanismos que no contribuyen a reforzar la democracia interna de los partidos políticos. ¿Hay algunas reformas constitucionales o legales que deberíamos hacer para que el trabajo de la OMPE comience a girar? ¿Hay que hacer cambios de alguna manera en la parte normativa, o están simplemente habilitados para comenzar el proceso una vez se haga la segunda votación? Bueno, en realidad hay reformas o modificaciones que se tendrían que hacer a nivel legal. Hablo, por ejemplo, de la ley orgánica o ley de organizaciones políticas, la que regula justamente la vida de los partidos políticos, movimientos regionales. Ahí está establecido, por ejemplo, este procedimiento, este mecanismo de elecciones primarias. Y dentro de ellos, ligado a esto, está, por ejemplo, un tema que tiene que ver con el periodo de afiliación que se les exige a los ciudadanos para poder ser candidatos, para poder postular. Hay un plazo que ya se venció el 19, teniendo en cuenta como referencia las elecciones en abril del 2024, este plazo de afiliación ya habría vencido en julio de este año, en julio del 2022. Ese es un plazo, por ejemplo, que tendrá que definir, establecer claramente el Congreso. ¿Para qué? Para permitir, para facilitar, promover la participación de candidatos, de ciudadanos que estén interesados en poder postular en estas elecciones. Clarísimo, clarísimo lo del plazo. ¿Qué otro elemento? Tenemos otros elementos puntuales, como por ejemplo replantear los impedimentos respecto de las personas que quieren ser candidatos. ¿Por qué? Actualmente hay un impedimento establecido en la Ley Orgánica de Elecciones referido a que aquellos sentenciados por determinados delitos, por ejemplo, de corrupción de funcionarios, de terrorismo, de violencia, de colusión, de peculado, aun cuando hubieran sido rehabilitados, es decir, cumplido su condena, no se les permitía participar. Sin embargo, Carlos, hace poco, recientemente, en noviembre del 2022, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional esa norma. Entonces, lo que corresponderá al Congreso de la República es evaluar esa situación. ¿Por qué? Porque el clamor ciudadano es que no se les permita a personas que han incurrido, que se les ha determinado responsabilidad judicial penal respecto de determinados delitos, poder participar en la vía pública porque no cumplen justamente con ese elemento de idoneidad. Correcto. Julio, entonces tenemos el tema de los plazos, el tema del cambio para las personas que han sido ya tuvieron sentencia, ya la cumplieron y ya se han rehabilitado, digamos, en términos generales. ¿Algún otro punto, Julio, que se nos esté escapando? Hay temas, Carlos, más de fondo que en realidad pues hay voces incluso que señalan que este Congreso
tan deslegitimado, pues tal vez no debería entrar a debatirlos o discutirlos y resolverlos. ¿Y quién lo haría? Dejárselo al próximo Congreso, como son, por ejemplo, los referidos a la bicameralidad, a la posibilidad de regresar a un sistema bicameral, el que tiene que ver, por ejemplo, con el restablecimiento tal vez de la posibilidad de que los congresistas puedan reelegirse. Esos temas, vamos a ver, al menos el titular de la Comisión de Constitución, el señor Hernando Guerra García, ha planteado estos temas, pero reitero, pues hay críticas, sobre todo cuando tenemos un Congreso que en este año y medio se ha enfrascado más en disputas, en vacancias, que por ejemplo en abordar esta reforma electoral. Correcto. ¿Cómo se aprueba el presupuesto? ¿En qué momento se aprueba el presupuesto para un proceso electoral que no es barato? Bueno, tocas un punto medular en la realización de cualquier proceso electoral. Una vez convocado el proceso electoral, los organismos electorales tienen que solicitarle, y en este caso, el rol preponderante, importante, en lo que tiene que ver con el financiamiento, con el solventar un proceso electoral, recae en el Ejecutivo. Si nosotros queremos un proceso electoral que esté a la altura de las expectativas, es importante también que el Poder Ejecutivo contribuya con ello y dote a los organismos electorales del presupuesto correspondiente. Por ejemplo, ¿para qué? Para que el Jurado Nacional de Elecciones realice la labor de inscripción de los partidos políticos que están todavía en proceso de inscripción, lo realice de manera más célere. ¿Para qué? Para que puedan participar, para que se abra el abanico de posibilidades. Actualmente tenemos 12 partidos inscritos, tenemos 15 partidos en inscripción, y lo que justamente puso uno de los reclamos de la ciudadanía es que necesitamos renovar la oferta electoral, y eso se consigue. Uno de los caminos para conseguir es a partir de la inscripción de nuevos partidos, organizaciones políticas. En el RENIEC, por ejemplo, se tiene que dotar del personal suficiente, y para ello se necesitan los recursos necesarios. Así que reitero, la democracia cuesta, y si queremos un proceso electoral acorde o a la altura de las expectativas que tenemos, pues le corresponde al Poder Ejecutivo darle los recursos necesarios. Y Julio, y además tendrán que ser partidas extraordinarias, porque dentro del presupuesto para el próximo año no está contemplado ni un sol respecto a este tema, porque claro, no se había votado todavía ni se habían tomado decisiones al respecto. Julio, creo que hemos hecho un repaso rápido entonces de todo lo pendiente. En 30 segundos, ¿algo más que quisieras añadir y señalar como preocupación? Bueno, independientemente de la tarea y del producto final que nos vaya a entregar el Congreso, de las reglas que se van a aplicar para estas próximas elecciones, creo que es importante también que los ciudadanos asumamos la cuota de responsabilidad en los candidatos y en las autoridades que finalmente elegimos. Bueno, eso es central también. Julio, muchísimas gracias. Gracias por habernos ayudado a entender un poquito el panorama al cual nos enfrentamos en los próximos meses. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. Buenas noches. Julio Silva, experto en temas electorales, ha estado con nosotros en Irimanchik. El tema del plazo hay que modificarlo, sin duda. La sentencia del Tribunal Constitucional respecto a las personas que ya tuvieron sentencia y que están, digamos, rehabilitadas también va a ser importante. Y ahí va a haber toda una discusión de fondo interesante que por supuesto en Irimanchik también vamos a tener. Y claro, ya las reformas más grandes, bicameralidad, reelección congresal y estas cosas, sigue estando la pregunta en el aire. Este Congreso